En este video vamos a hablar acerca de la microglia. La microglia es una célula que forma parte de las células gliales del sistema nervioso central. Su nombre proviene de las palabras griegas que significan pequeño pegamento, micro, pequeño, y glía, pegamento. Este nombre es debido a que cuando las células gliales ya tenían entregados todos sus nombres, las células de microglia eran notablemente más pequeñas a estas anteriores y es por eso que las llamaron pegamento pequeño. El resto de células gliales son llamadas colectivamente como macroglia por el gran tamaño que tienen comparados con la microglia. Las células de microglia del sistema nervioso central tienen un origen linfoide, es decir, que las células madre que producen la microglia, se originan en la médula ósea y están relacionadas con las células madre que producen los macrófagos de los tejidos y los monocitos de la sangre. Este grupo de células cumple funciones en el sistema de protección de nuestro cuerpo, del sistema inmunitario. Esto lo vamos a mirar dentro de las funciones más adelante en el video. La microglia tiene dos formas. Vamos a dibujar una forma a la que la vamos a denominar microglia en reposo. Estas células de microglia en reposo tienen un soma o un cuerpo pequeño del que le salen múltiples ramificaciones hacia la superficie exterior. Y estas ramificaciones básicamente son prolongaciones del citoplasma de esta célula, o más bien del citoplasma de la membrana citoplasmática de la célula. Estas ramificaciones se dirigen en todas las direcciones alrededor de la célula. Y como decíamos antes, esta conformación de la célula es denominada microglia en reposo. Existe otra conformación de microglia que es denominada microglia activa. Esta microglia activa tiene la forma de una gota, o también la denominan forma ameboidea, o como la forma de una ameba. Esta es la microglia activa. Cuando la microglia está en reposo, esta tiene una función de evaluación continua de todo lo que está pasando alrededor de ella. De hecho, utiliza sus prolongaciones, sus ramificaciones de su membrana citoplasmática para evaluar continuamente las condiciones del líquido intersticial. Y cuando encuentra algo raro o fuera de lo normal, se convierte en lo que hemos visto y estamos denominando como microglia activa. El principal factor que hace que esto suceda es a lo que vamos a denominar inflamación. Y esto puede suceder debido a que un tejido es lesionado o algún patógeno externo invade el tejido nervioso del sistema nervioso central, como podría ser una bacteria, un virus. Entonces, la microglia activa dentro del sistema nervioso central actúa como una especie de macrófago de los tejidos del cuerpo. Por ponerlo en contexto, los macrófagos que se encuentran en todos los tejidos de nuestro cuerpo, por ejemplo en la piel, cumplen la función de identificar aquellos patógenos externos y, por decirlo de alguna forma, se los comen, los fagocitan, para de esta forma evitar que proliferen en el sitio y causen daño al tejido. Es por eso que la microglia actúa como un macrófago, porque busca activamente
las dos situaciones que hemos mencionado antes que provocan la inflamación, sea por el daño tisular o están moviéndose activamente por el sistema nervioso central buscando bacterias o virus. Si una microglia activa encuentra una célula extraña como una bacteria, segrega automáticamente una sustancia que se denomina citocinas que matan a estas bacterias o tejidos dañados. He dicho antes, citocinas, en realidad lo que segregan la microglia activa es denominado sustancias citotóxicas para estas bacterias o tejidos dañados o alterados. Una de estas sustancias es denominada sustancia, o en realidad más bien especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno lo que provocan es la degradación de los tejidos dañados o de las bacterias, haciendo que éstas se conviertan en pedazos mucho más pequeños. Entonces la secreción de estas sustancias citotóxicas es una de las primeras funciones que estamos describiendo de la microglia, que tienen el objetivo de matar a las bacterias y a los tejidos dañados. Estos pedazos rotos de bacterias y de tejidos luego son engullidos por, o más bien fagocitados por la microglia, porque la microglia tiene esa función de fagocitar a elementos extraños dentro del sistema nervioso central. Entonces, básicamente va a comérselos. Entonces, esta es otra función o la segunda función que estamos describiendo la microglia, a la que estamos llamando, o más bien se llama fagocitosis. Esto también ocurre en otras partes del cuerpo, en otros tejidos del cuerpo, en el que las células que son denominadas macrófagos cumplen el mismo objetivo que la microglia activa dentro del sistema nervioso central, solo que, como digo, tienen un nombre distinto y están ubicadas en los tejidos del resto del cuerpo. Su nombre es los macrófagos. Dentro de la microglia activa, estos pequeños pedazos engullidos serán degradados en sustancias mucho más simples. Luego de hacer esta función de degradar en sustancias más simples, la microglia activa saca sobre la superficie de su membrana parte de los compuestos de las bacterias o el tejido dañado, con el objetivo de que otras células del sistema inmune, como lo son los linfocitos, es así que los linfocitos se acercan a la zona que presenta inflamación y reconocen estas zonas que ha puesto la microglia activa en su superficie, y reconocen estas partes y se unen a ellas. A esta unión que se da en la superficie de la membrana, a estas partes que las hemos dibujado de roja las vamos a llamar antígeno o presentación del antígeno. Y con esta presentación del antígeno, esto permite que las células del sistema inmunitario, los linfocitos específicamente, puedan llegar a identificar el antígeno sobre la membrana de la microglia activa y de esta forma puedan cumplir su función de reconocer al antígeno y de esta forma generar mucha más inflamación dentro del sitio, que generará una respuesta de atracción de más microglia en reposo, que se convertirá en microglia activa y se generará un ciclo de retroalimentación positiva que busca eliminar la bacteria o el tejido dañado.
Esta que hemos descrito en este momento es la tercera función de la microglia dentro del sistema nervioso central, a la que estamos llamando presentación del antígeno. Como resumen, entonces diremos que la microglia tiene dos formas, una microglia en reposo y una microglia activa. La microglia activa tiene varias funciones. Dentro de ellas está la secreción de sustancias reactivas de oxígeno, a las que vamos a denominar también sustancias citotóxicas que buscan eliminar o matar a los tejidos dañados o a las bacterias. Estas se descompondrán y de esta forma la microglia activa puede fagocitar estos compuestos más pequeños, luego degradará estos compuestos pequeños dentro de su citosol para de esta forma hacer su tercera función, que es la presentación del antígeno. Como dato final, vamos a mencionar que solo el 5% de la neuroglia del sistema nervioso central es microglia. Pero este porcentaje puede aumentar espectacularmente cuando el sistema nervioso central se infecta o se lesiona. Eso quiere decir que estas células pueden proliferar o pueden dividirse para permitir hacer frente a una situación de infección o lesión del sistema nervioso central.